Tenemos acá el resumen de la cadena amarilla anteromediana a nivel de la pelvis. Tenemos el periné, que ubica la ubicación interior de la pelvis, se comporta como un segundo diafragma. Esta cadena y todos los músculos del periné van a formar parte de la cadena anteromedial. Tenemos un marco óseo que va a delimitar el periné, que es el pubis, la tuberosidad isquiática y el coxis sacro, dividiendo el triángulo anterior o urogenital y el triángulo posterior o el triángulo anal. Se va a esquematizar trazando los triángulos como hablamos. Tenemos los músculos del periné. Según GDS, el plano amarillo, dijimos que está el profundo, donde están las vísceras de la pelvis menor que ocupan los dos triángulos. Está el plano medio, que está situado por debajo, presente solo en el triángulo anterior. Y está el plano superficial, que ocupa los dos triángulos que están en contacto con la aponeurosis superficial. Entonces sería plano profundo, plano medio, plano superficial. Plano profundo, plano medio y plano superficial. En los profundos constituyen el diafragma pélvico y está constituido por tres músculos. Está el pubo rectal, el ilio rectal y el coxigio. El pubo rectal, el ilio rectal y el coxigio. El pubo rectal tiene como función, llega hasta el esfínter anal, y las fibras del pubis hasta el coxis están por detrás y se prolonga hasta el ligamento sacrocoxígeo anterior y tienen un rol de ligamento activo, o sea, van a elevar. El ilio rectal va lateral en abanico hacia el ráfano coxigio y los bordes laterales de las vértebras coxigias a la espina ciática y la aponeurosis del obturador interno. Por eso, como está en la espina ciática y se conecta con la aponeurosis del obturador interno, el obturador interno tiene tanta inferencia en el piso pélvico y eso lo vamos a encontrar en la cara posterior del pubis, por delante. Acá tenemos finalmente el músculo coxigio, que se extiende desde el borde anterior de las vértebras coxigias hasta la última vértebra sacra. También se agarra de la espina ciática y está muy próximo y actúa como ligamento activo del coxis. Tenemos acá el músculo transverso del abdomen. Si lo vemos, está en color rojo porque no es amarillo, y al ser rojo pertenece a la cadena posterior anterior, que no es la protagonista de este apunte. Va a tapizar toda la pared abdominal, presenta fibras que están dispuestas horizontalmente y eso va a dirigir el diafragma hacia arriba y va a mantener la cúpula diafragmática. Tiene los efectos en la respiración diafragmática, ya que esta presión va a mantener la rhythmicidad del sacro y el diafragma pélvico en una fase de respiración. Tenemos cada inspiración, el sacro es llevado hacia atrás y cada expiración, el sacro es llevado hacia adelante. Igual y al revés en el caso del coxis. Y este pequeño movimiento milimétrico es necesario para tener un confort y para proteger el piso pélvico. Y cuando este movimiento está bloqueado, entonces eso va trayendo problemas al piso pélvico. La articulación del sacro y coxigia cumple un rol de darle elasticidad, como decíamos, y modificando rítmicamente la posición de las tensiones, además que va a proteger al periné de una posible distensión. El glúteo mayor profundo, porque está el glúteo mayor, pero en GDS se van a dividir en fibras superficiales y profundas. El glúteo mayor, la parte profunda, va a controlar la posición del sacro. Se ven mucho en las voleibolistas que son bien potonas. Y eso hace que llevar a cabo una función va a estar como punto fijo inferior. Si vemos acá las fibras profundas del glúteo. Hablamos del piriforme, ya dijimos que el piriforme, según GDS, es de unas cadenas mixtas, porque el derecho es del anteromedial y el izquierdo es de la posterolateral. Y
ligamento piriforme es un ligamento, el músculo piriforme se comporta como un ligamento activo, o sea que junta la articulación la sacroiliaca y el ligamento sacroisquiático o sacrotuberoso. Los músculos del perineo y el piriforme influyen en la posición del sacro y coxis, y las acciones bilaterales combinadas de ambos músculos y del pubo rectal, los coxigios, el piriforme, y aquí el piriforme, son los que llevan a una fijación del sacro en contractación, lo que yo digo como un culo chupado, así como que se va hacia adentro, del coxis en flexión, y por ende el sacro pierde su libertad, está más vertical, como lo diría el RPG. Acá tenemos un sacro que es dominado por la posteromedial, que es la cadena roja, que lleva a una excesiva nutación del sacro. Y los músculos puborectal y coxigios del anteromedial no están fuertes, están distendidos, y eso, esa apertura de la pinza del sacroiliaca la tiene que recuperar el coxis y lo lleva a una posición de flexión. Si lo vimos acá, el coxis, pero es reactivo al exceso de la posteromedial excesiva, que sería el glúteo, como en el caso de las voleibolistas. En la contrarotación es inducida todo al revés, es por la anteromedial, que va el sacro se verticaliza, o sea, la otra se horizontaliza con el posteromedial, horizontaliza el término de RPG, y el anteromedial la va a verticalizar, o sea, lo va a culichupar, mientras que la otra es como súper potón. Mientras sea una extremidad avanzada, su platilla retrocede hasta los ilíacos. Sabemos que las articulaciones sacroiliacas no son paralelas porque, como dijimos, que es mixta, la derecha es de la anteromedial, la izquierda de la posterolateral, que es la verde, y por ende se separan las espinas isquiáticas posteriores y superiores por detrás, y a la vez que aumenta el apoyo en el pubis por delante. Sería que si se juntan si se junta el pubis, entonces se va a separar la sacroiliaca. Se modifican las referencias de la pélvica en la contranuta. Como vemos acá, la fuerza que separa el sacro del ilíaco. Ahora, la combinación de la anteromedial y la anterolateral, o sea, de la amarilla y la verde, es frecuente, y la anteromedial va a contranutar el sacro acá, mientras que la anterolateral contranuta el ilíaco. Eso va a producir una pinza importante, y la espina ilíaca posterior superior está ascendida, mientras que el ángulo inferior anterior lateral del sacro está descendido. Los ligamentos sacroiliacos posteriores están distendidos y producen algias, claro, porque uno está tirando contra nuta y el otro está tirando a nuta. Entonces aquí la articulación sacroiliaca se ve muy comprimida. Ahora, tenemos la morfología del sacro. Podemos tener un sacro neutro, donde las dos primeras vértebras sacras están alineadas con respecto a una a la otra. Podemos tener una sifosis del sacro, donde las vértebras sacras están en flexión anterior, una con respecto a la otra. Y un sacro sifosado es previsto colocar para estar colocado verticalmente en la anteromedial, sin que afecte la transmisión de fuerza a la columna vertebral del platillo, mientras la inclinación platillo sacro sea correcta. Que eso es lo que dijimos, que cuando hay esta sifosis del sacro es porque hay demasiada contracción en la anteromedial. Y ahí vemos el ángulo que es de 34 grados. El sacro tipológicamente anteromedial horizontal, debido a una posteromedial. Por ejemplo, acá vemos que el glúteo está tirando, que el glúteo es parte de la cadena posteromedial, y aquí es mucho más importante recibir correctamente la quinta lumbar, porque va a ser una cuña, porque el ángulo es de 70 grados, y
Aquí es mucho más importante la quinta lumbar, eso tenemos que revisar, y el peso transmitido a la totalidad de la columna. Lo que habíamos hablado de los piriformes, lo hablamos cuando en el mapa conceptual. Lo repetimos acá, que esta es del anteromedial, esta es de la posterolateral, toma punto fijo en el fémur, hace rotación interna, y esta toma punto en el sacro y hace rotación externa, la izquierda. Y eso va a provocar una simetría en el plano horizontal y se muestra una rotación del sacro hacia la izquierda, como podemos ver, y que es inducida por el piriforme derecho, porque está tomando punto fijo acá en el fémur. Los músculos perineo y coxigios, claro, el perineo y los coxigios están implicados en la rotación del coxis. Entonces a veces vemos un coxis derivado hacia la lateral, y es primordial saber trabajar todos los músculos del piso pélvico, porque está conectado con el piriforme y sobre todo el obturador interno, porque por neurosis está conectado. El coxigio, que se inserta en las dos últimas vértebras sacras, por ende participa en la rotación del sacro junto al piriforme. Entonces sabemos que si está rotado el sacro, el piriforme y el coxigio van a estar afectados. La tensión unilateral del coxigio, que se inserta en todo el borde lateral de la cara anterior de la vértebra coxigia, va a favorecer la rotación del coxis al lado opuesto. Y si el coxis está al lado opuesto, se va a afectar la defecación y la micción. Tenemos acá el pubo rectal derecho y el coxigio derecho, cómo se comprime, cómo hace una inclinación del sacro. Ya con respecto al plano medio del perineo, está compuesto por el transverso profundo. Hay autores que nos lo describen como transverso profundo superficial, otros solo transverso, otros solo superficial. Y este va a controlar, según este autor, va a controlar la separación de los isquiones y se opone directamente al músculo cuadrado femoral. El esfínter la uretra va a obturar la uretra, como dijimos, y en el plano medio del perineo, que pertenece al esfínter de la uretra, los mismos músculos, pero el esfínter de la uretra no está unido al núcleo fibroso del perineo, sino que está aislado delante de la hendidura vaginal. O sea, que el plano medio pertenece a los esfínteres de la uretra. Acá sale el obturador de la uretra, pero en el fondo son tres, como dije, el radioesfínter, el obturador y el compresor. Acá tenemos, vamos a bajarlo, tenemos el plano medio del perineo masculino y el plano medio del perineo femenino. Aquí la diferencia es que hay una hendidura hasta la vagina, y aquí ambos tenemos el núcleo central perineo, el músculo transverso del perineo, el esfínter anal. Igual solamente que acá hay una vagina y la hendidura, y que se va a amarrar en el núcleo fibroso central del perineo. Cuando hay un aumento de la tensión de los transversos perineales, va a haber una separación de las alas ilíacas, y aquí se puede ver esto mismo en la radiografía. A nivel del anteromedial y la posteromedial son antagonistas en el plano frontal. Es decir, que cuando, por ejemplo, los músculos cuadrados femorales, que es típico de los ciclistas, o que los que tienen en general los pelvitrocanterios acortados, van a impedir a que los músculos del perineo trabajen. Por eso los ciclistas tienen tantos problemas de piso pélvico. No tan solo por la compresión. Y porque trabajan mucho y tienen mucho acortamiento de los pelvitrocanterios. Dentro de ellos el cuadrado femoral. Y cuando hay una contractura del transverso, van a cerrar exageradamente los isquiones, y cuando hay una contractura del cuadrado femoral, los van a separar demasiado. En general no tienden a ser bilaterales, sino que unilaterales estos comportamientos, y asimétricos. Cuando uno está cortado, el otro está distendido, y se niegan por inervación recíproca, recordando que son antagonistas. Cuando tenemos un dominio del anterolateral en todos los planos, esto hace que sea más glúteo, va a ser una pelvis alargada, como lo vemos, va a predominar el glúteo, y se sagitalizan. Ya no es redondito esto, no es equilibrado, no está el núcleo fibroso central del perineo, no está en el centro, esto está alargado, y eso hace hay una inversión de las cadenas.
ganas y va a tener afecciones en la incontinencia urinaria, en la eyaculación, en la defecación y en la micción y en la erección de clítoris y del pene. Tenemos también acá un dominio de la posterolateral en el plano frontal, donde los cuadrados femorales, los obturadores internos, actúan entre los isquiones separándolos, y el periné va a estar distendido ahora en el plano frontal, y la respuesta a esta distensión es que aumenta primero el tono del anteromedial, y en el sacro con respecto a los músculos coccygeos también, que van a ayudar al piriforme. Pero esto en la experiencia me dice que aumenta por un tiempo y después ya no aguanta, y de ahí vienen las incontinencias, porque empieza con una contractura y después termina en una debilidad. Tenemos acá la tipología pélvica. Tenemos una pelvis estática, que se vería así, que donde predominan los músculos del periné. Acá hay un predominio del anterolateral, donde predomina el glúteo mayor. Acá tenemos una pelvis dinámica, donde hay un predominio de la posterolateral. Hay cuadrado lumbar, los glúteos medios. El esquema asimétrico del anteromedial es más activo a la derecha. Nosotros tenemos un desbalance natural. Y la posterolateral, que es esta, o sea, la amarilla más a la derecha y la posterolateral más a la izquierda, lo que vimos de los piriformes. El cuadrado femoral y el obturador interno izquierdo de la posterolateral van a separar los isquiones y distienden el periné. O sea, si está afectado el obturador interno y el cuadrado femoral está contracturado, entonces va a estar distendido el transverso del periné. O sea, varios músculos del periné, pero sobre todo el transverso del periné, el coccygio, de ese lado. Y eso va a reaccionar al isquion derecho hacia adentro. Este esquema se expresa a la derecha, y esto tiene un defecto que aumenta el despliegue de la ala ilíaca en el plano frontal y va a poner atención a los ligamentos iliolumbares derechos. Entonces son pacientes que siempre están con lumbago, siempre están con lumbociática, y es por esto, hasta que nosotros no corrijamos estos músculos del periné, no trabajemos los pelvitrocanterios, estas rotaciones van a actuar como ligamento activo y van a siempre mantener esta tensión en los iliolumbares contralaterales. Ahora, a nivel de plano superficial, a ver cuánto llevamos, vamos en qué página. Estamos en la última, ya. A nivel de plano superficial, las diferencias son más evidentes del periné femenino y masculino. La diferencia es que está el transverso superficial, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso. Están esos tres en hombre y mujer. Y el triángulo posterior es el esfínter del ano. Y acá tenemos al constrictor de la vulva, al bulbo esponjoso, al isquio cavernoso, bulbo esponjoso, al isquio cavernoso, pero están separados. Acá están juntos, acá están separados por la hendidura de la vagina. Está el constrictor de la vulva, que obviamente no está el constrictor de la vulva en el hombre. Y por detrás es lo mismo, el esfínter del ano. Tenemos acá los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, la arteria cavernosa y la vena profunda. Ahí se ve bien.